Podemos hacer testing para esto ya. Y así vamos a ir creando. En vez de hacer TDD, a lo mejor lo hacemos más adelante, pero ahora me interesa el ir viendo los casos de uso y luego lo que voy a hacer es ir creando test. En este caso funcionales, que voy a hacer lo que es todo el flujo de la petición desde que la hago hasta que la recibo. Simplemente por si más adelante en esta serie tocamos algo, pues no romper nada de lo que ya está hecho, o si lo rompemos, tenerlo cubierto con test. Entonces, para testing, voy a abrirme aquí una nueva pestaña del navegador y vamos a ir aquí. Es que nunca me acuerdo del paquete, sé que es PHP, eso, Symfony Test Pack. Vale, me voy a instalar este Test Pack, que esto ya va a traer todo para crear clientes y hacer todo tipo de testing. Entonces, bueno, eso ya lo tenéis series en nuestro canal de YouTube de cómo instalar y todas las dependencias para testing funcional y unitario en Symfony, así que no me voy a detener mucho con esto. Y lo que sí que voy a hacer es... bueno, voy a dejar la misma rama, esta que tenemos aquí, y hacer la letra un poco más grande. Así. Voy a dejar esta rama porque seguimos trabajando en el módulo de customers, ¿vale? Vamos a seguir haciendo los casos de uso y los tests, así que el código de este streaming también lo voy a subir a esta rama. Vale, voy a instalar entonces el test pack como dev dependency, acordaros, el poner el menos dev. Vale, y entonces ahora aquí tenemos nuestra carpeta test con el Bootstrap. Entonces vamos a empezar con la parte de crear la base de datos de testing. Y para esto lo que puedo hacer es, vamos a ver, aquí tenía... los 3 esquemas. Vale, casi voy a crear... Vale, bueno, aquí veis que se complicó un poco porque tengo 3 esquemas para cada uno de los módulos y yo ahora voy a crear tests para cada uno de ellos. Entonces seguramente voy a tener que crear un esquema para cada uno de... O sea, un esquema de testing para cada una de estas bases de datos. Entonces simplemente para configurar Symfony lo que podemos hacer es en packages, vamos a ver, aquí podemos crear test. Vale, porque aquí lo que quiero hacer es, os comento lo que quiero hacer, lo que pasa es que tengo que pensarlo un poco, es que aquí si os fijáis tenemos una configuración de Doctrine con los Entity Managers, etcétera, y lo que tengo que hacer aquí es crear conexiones para testing. Y no sé si los Entity Managers seguirán funcionando. Yo creo que sí que seguirán funcionando. Veréis, lo que quiero hacer es más o menos, aquí en el fichero .env yo tengo las 3 bases de datos. Vale, mismo servidor, distintos esquemas. Lo que quiero hacer es copiarme esto al .env.test. Y simplemente crear customer DB test, employee DB test y rent DB test. Vale, así tengo un esquema para cada módulo para testing. Y ahora, aquí en Doctrine, lo que puedo hacer es en packages, crear la carpeta test y dentro un Doctrine YAML. Y ahora aquí lo que puedo hacer es copiarme esto de aquí y ponerle test a cada uno. Vale, esto en teoría, bueno, hay que probarlo, pero lo que estoy intentando hacer es que en Symfony, cuando vosotros dentro de packages creáis una carpeta test, o podéis crear una dev, preproduction o lo que queráis, podéis crear una carpeta por entorno, y cada fichero que creéis aquí, que esté aquí fuera, en el raíz, lo va a sobreescribir, o sea, va a sobreescribir lo que tengáis en él, y el resto lo va a completar con el que tiene por defecto. Entonces, en este caso, lo que es el tema de Entity Managers, mapeos y demás,
van a estar común para todos los environments, pero lo que va a cambiar en este caso es las conexiones. Vale, de esta forma yo puedo tener aquí una base de datos para ejecutar en desarrollo y producción y otra para testing. ¿Cómo le indicáis a Symfony qué entorno queréis utilizar? Bueno, pues para test, si os fijáis, ya os creé este .env.test que va a leer cada vez que ejecutéis cualquier test. Y si tuvierais otro entorno que es, por ejemplo, Sandbox o Preprod o lo que sea, tendréis que decirlo aquí en el .env. Vale, si ponéis aquí Sandbox, lo que haría es buscar en la carpeta config, dentro de packages, la carpeta Sandbox y reemplazar todos los ficheros raíz con los que tengáis dentro de esa carpeta Sandbox. Vale, no sé si lo he explicado bien, pero básicamente es eso. En Symfony tiene en cuenta este parámetro para luego buscar las configuraciones dentro de packages. Y lo que voy a hacer, vale, entonces ahora tengo esta configuración y lo que voy a hacer aquí es crearme algunos esquemas. Casi lo voy a hacer manual. Sí, a ver, lo que preguntas, Walter, de que si en el .env dejo el dev, ¿cómo ejecutar los tests? Bueno, pues por una parte es porque Symfony ves que ya está creando un .env y un .env.test, y si vas a la documentación te indica que cómo se configuran estos ficheros, ¿vale? Es como si, por ejemplo, yo ahora pongo aquí un .env.local y sobrescribo una variable, lo que va a hacer Symfony es utilizar todas las variables del .env y va a reemplazar las que tenga en mi .env.local, solamente esas. Eso es para crear así entornos mucho más fácil, o sea, variables de entorno. Y por otra parte, como los tests se ejecutan con PHP Unit, aquí hay un fichero phpunit.xml.dist en el que también hay definidos unos parámetros. Como veis aquí, está indicando que el bootstrap está en test bootstrap, y si vamos al fichero test bootstrap, aquí ya hay una configuración, ¿veis? De dónde tomar los parámetros y demás. Entonces, si existe este fichero, lo obtiene, y si no, lo que hace es crear una nueva configuración a partir del fichero .env. Entonces, bueno, y aquí podéis definir más parámetros, ¿vale? Podéis definir URLs para base de datos. A ver, podéis hacerlo o en el .env.test o podéis hacerlo también aquí en el php.xml.dist definiendo aquí valores, ¿vale? Aquí podréis poner, por ejemplo, env, name, y veis que ya me está autodetectando todo lo que yo tengo en mi .env, y aquí lo que podría ponerle es el valor, que sería, pues, vale, el que tenga yo aquí. Uno de estos, por ejemplo. Vale, entonces yo los estoy definiendo ahora. Customer test. Yo lo estoy definiendo ahora en mi .env.test porque Symfony me lo permite, pero en cualquier otro caso podríais definirlos aquí, ¿vale? En el fichero phpunit.xml.dist. Porque si recordáis, cuando ejecutamos test, lo que hacemos es ir a vendor, bin, simple php unit, y el parámetro "-c" es para indicar el fichero de configuración. Entonces aquí es donde le pasamos ese fichero. Entonces, cuando nosotros ejecutamos PHP Unit con esta configuración, ahí podemos tener todos los parámetros que queramos y variables. Vale, veis, ahora está instalando las dependencias y como no tengo ningún test, no se ha ejecutado nada. Para ejecutar los tests desde PHP Storm, pues viniendo aquí a Settings, PHP, y aquí en Test Frameworks, lo que tenéis que indicar es añadir primero el intérprete, que en este caso es remoto, porque lo tenemos en Docker. Y ahora aquí cargaríamos dónde está el fichero simple php unit. Bueno, aquí lo está detectando por defecto, lo podéis dejar así. Y veis que el fichero por defecto está en appdata 3w php unit xml.dist. Entonces al darle OK,
Si yo ahora creo una clase de test aquí y le doy botón derecho, veis que ya me pone aquí Run Test, Debug, Other Options. Vale. Vale, tenemos aquí a 1K Tech. Sí, llegas un poco tarde, pero nada, simplemente repasamos lo que estuvimos haciendo en el último streaming que está en YouTube, como la parte 3. Y ahora estamos viendo cómo hacer test para ese caso de uso que creamos de crear un customer. Vamos a hacer un test funcional para comprobar toda la lógica desde el controlador, a nuestra capa de aplicación, la capa de dominio y el retorno al controlador para devolver la respuesta. Vale, pues ahora que tengo este test doctrain, aquí ahora tenía que crear estas bases de datos. Vale, entonces fijaos, ahora tengo la base de datos de desarrollo de producción y también tengo las bases de datos de testing. Vamos a ver ahora si están bien configuradas, no vaya a ser que escriba en la que no debo. Y entonces vamos a crear nuestro primer test. Vamos a hacer uno muy sencillo que es para el Health Check Controller, vale, para este módulo. Y lo que voy a hacer aquí dentro de test entonces es crear una carpeta funcional y dentro voy a crear los módulos. Entonces en este caso es Customer, Controller y voy a hacer un Health Check Controller Test. Este va a extender de Web Test Case porque es un test funcional, entonces lo que me interesa es crear un cliente para hacer una petición a ese endpoint. Y lo que suelo hacer yo, vale, esto hay mil maneras de hacerlo, ya os comenté que para tema de testing como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Yo aquí lo que hago primero es crear una constante con el endpoint de ese controlador. Y que en este caso si venimos aquí a rutas customer, vemos que es barra... acordaos del prefijo que tenemos aquí en rutas, sería barra customer, barra health check. Entonces es barra customers, customer o customers, en singular, vale. Y entonces ahora voy a crear el primer método que es test Customer Health Check. Vale, esto no devuelve nada, este método. Y entonces lo primero que hay que hacer aquí es crear un cliente. Y esto se crea con static create client. Aquí al client ahora le podéis definir parámetros, como por ejemplo set server parameters, y entonces aquí le podéis poner pues content type, application JSON. Y cualquier otro parámetro, ¿vale? Si tuvierais un token, por ejemplo, pues lo meteríais aquí, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer es con el cliente hacer una petición que va a ser de tipo get al endpoint y nada más. Y entonces ahora response va a ser igual a client get response. Vamos a poner también response data, que va a ser igual a JSON decode de response get content, y lo voy a convertir en un array. Y ahora aquí lo que podemos comprobar es que response, habíamos dicho que era un código 201, así que el código HTTP created tiene que ser igual a response get status code. Y otra cosa que podemos comprobar, si fijáis aquí, es que el mensaje tiene mensaje y module customer up and running. Entonces lo que podemos hacer también aquí es self assert equals y ponemos el mensaje, que es lo que se espera, y este es response data de message. Vale, está claro. O sea, aquí estoy volviendo perdón, es un OK. Me equivoqué. Aquí es un OK
porque no estamos haciendo el test para crear customers. Entonces, este controlador devuelve un JSON response y en el payload debería tener una clave key, o sea, un key message con este mensaje. Y aquí estoy comprobando pues, que el código sea un 200 y que el mensaje que viene en message sea este de aquí. Vamos a ejecutar este test. Vale, está dando un error. Vamos a ir a... Creo que lo escribí mal. Creo que es test. Vamos a probar así. Ah, vale, ahora me está dando del otro. Antes me dio... Vale, creo que es en todos así. Vale, y ahí está, ¿veis? Se ha ejecutado correctamente. Otra forma de hacerlo es como os comentaba. Hacéis vendor bin simple php unit -c, que es para pasar el fichero de configuración, y luego podéis hacer -filter, y aquí en filter le podéis pasar o bien la clase para que ejecute todos los tests de una clase, o el método que queréis testear. Vale, si yo ahora le paso ese filtro, veis que también se me ejecuta. Lo que hace PHP Storm es por detrás ejecutar este comando con la configuración que vosotros le pasáis. Entonces, si os fijáis ahora aquí ya estamos comprobando que tenemos un 200 y que el mensaje es el que se corresponde. Vale, es así como se hacen los test funcionales. Vamos a leer qué hay por aquí. Vale, mira, esto de hacer los test con SQLite es también lo que decimos Moin y yo constantemente, que es opinionated. Se puede hacer porque es muchísimo más rápido, pero SQLite no es exactamente a MySQL, porque, por ejemplo, vosotros cuando instaláis una instancia de SQLite, vienen las foreign keys desactivadas por defecto por temas de retrocompatibilidad con la versión 2, ya que ahora estamos en la versión 3 de SQLite. Y después los enum, por ejemplo, no funcionan. Después, si definís un ID como UUID, es decir, un char de 36, os va a dar un error y porque tenéis que guardarlo como varchar de 36. Vale, tienen pequeñas diferencias que cuando tú tienes una aplicación que está creciendo y tienes muchas entidades con distintos tipos y demás, se complica. Después también si tienes un campo en Doctrain que es un array que se convierte a JSON dentro de una columna de MySQL, también te puede dar problemas en SQLite. Entonces lo ideal es que tengáis la base de datos idéntica a la que vais a tener en producción. Vale, eso de SQLite se hace al principio cuando se hace una prueba de concepto, se suele hacer directamente ahí pues para que el desarrollo sea más rápido, pero en cuanto empiezas a escribir en una base de datos, ya sea Mongo, Postgre o MySQL, lo ideal es que la base de datos de testing también sea igual. Vale, mira, justo lo que pone Torete aquí. Exacto, justo lo que pone Torete aquí, que eso que... lo ideal es tener el mismo entorno en desarrollo que en testing, que en producción. Y bueno, ya tendremos nuestro primer Health Check Controller. Y esto lo voy a mover bueno, lo voy a dejar aquí. Y ahora vamos a crear el test para Customer. Entonces aquí dentro de Controller voy a crear Customer. Y vamos a testear este Create Customer Controller. Lo mismo, extendemos de Web Test Case. Y una cosa que voy a hacer aquí, esto lo que me gusta hacer a mí según voy construyendo los tests es ir refactorizando y poniendo la funcionalidad que esté en común en clases que estén en niveles más arriba, ¿vale? Para no duplicar código. Entonces aquí si os fijáis, bueno, yo tengo que crear primero el endpoint, que en este caso va a ser customers, y bueno, vamos a ir cerrando por aquí todo esto. Create, vale, entonces customer create. Y si os fijáis, lo primero que tengo que hacer aquí es crearme un cliente para hacer la petición, pero aquí ya tengo un cliente. Entonces lo que suelo hacer yo es, en este caso, no sé si hacerlo a nivel de funcional porque todos
lo van a entender. Bueno, voy a hacerlo aquí dentro de controller y luego veré si lo muevo. Vale, me creo un Customer Controller Test Base que extiende de Web Test Case y aquí es donde meto esa funcionalidad. Entonces lo que voy a hacer es crear una variable protected abstract browser que puede ser null, que va a ser mi cliente. Vale, aquí se puede crear también como estático, en el sentido de que al crear un cliente estático todos los tests se van a ejecutar con el mismo y por tanto vais a ahorrar memoria. Pero otra cosa que suelo hacer yo es crearlo así, simplemente que no sea estático, y en el setup y en el tear down ir asignándolo y eliminándolo en cada test. Porque a nivel de performance tampoco se nota mucho. Y bueno, veo que estáis escribiendo, ahora os leo, ¿vale? Para no tardar tanto en hacer esto. Y entonces lo que voy a hacer aquí es un setup y voy a hacer this client igual a static create client y también me voy a copiar esto de aquí. This client y set server parameter el content type application JSON. Y luego en el tear down que se ejecuta después de cada test, this client equals to null. Vale, de esta forma me garantizo que cada vez antes de ejecutar cada test voy a tener un cliente con el content type en application JSON y cuando se termine de ejecutar el test voy a setear ese cliente a null. Así cualquier valor que tenga del container, servicios y demás se van a eliminar. Y así eliminamos memoria también. O sea, liberamos memoria. Y ahora aquí lo que tengo que hacer en vez de extender de web test case en mi health check controller es extender de customer controller test base. Vale, y entonces ahora aquí ya no necesito crear el cliente, sino que lo que necesito es hacer un this client request y this client get response. Vale, si ahora ejecuto yo este test de nuevo, veis que vuelve a pasar. Vale, simplemente con ese pequeño refactor. Y ahora lo que me permite este pequeño refactor es que todos los controladores que tenga dentro del módulo Customer van a poder extender de este test base y ya van a tener un cliente. Al igual que tengo un cliente, podéis tener una conexión a base de datos, fixtures para cargar datos en la base de datos, etcétera, ¿vale? Y entonces ahora aquí lo que voy a hacer es extender de ese Customer Controller Test Base en el que ya tengo el cliente. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es un this client request. Ya habíamos quedado que esto era un request de tipo post a self endpoint. Y ahora aquí este parámetro es el content. Tengo que hacer un JSON encode de un payload. Entonces el payload lo voy a crear aquí. ¿Y qué dijimos que tenía el payload? Bueno, pues tiene un name, tiene address, tiene age y tiene un employee ID. Y aquí vamos a copiar uno. Bueno, de momento lo voy a poner así un poco hardcoded y luego ya veremos cómo generarlo. O sea, cómo guardarlo para utilizarlo en otros tests.
¿Vale? Entonces ahora le voy a pasar aquí el payload. Y con esto ya haré la petición. Ahora tengo que hacer un response. Vale, es casi exactamente lo mismo que aquí en el health check controller. Y como voy a hacer un response data, que es este JSON decode, esto también me lo puedo llevar al test base. Me puedo crear aquí por ejemplo, get response data. Esto va a devolver un array y recibe un response. Y entonces lo que voy a hacer es un return de JSON decode, response get content, true. Vale, de esta manera yo ahora aquí lo que puedo hacer es un this get response data, le llamé así, sí, de este response, y así no duplico el código todo el rato, simplemente llamo a este método y este ya me lo devolvería. Entonces aquí es response this client get response y response data. Así. Entonces quedamos en que este endpoint tiene que devolver un 201. Y esto devolvía, bueno, tengo que asegurarme, por ejemplo, de que, como no sé el ID que se va a generar, porque lo hace en tiempo de ejecución, lo único que voy a comprobar es que este response DTO ID sea de tipo string, ¿vale? Y que tenga una longitud, por ejemplo, de 36 caracteres, porque eso me va a indicar que potencialmente puede ser un UID. Puedo poner assert array hasKey. La clave es customer ID y voy a buscar en response data. Y después voy a hacer self assert. No sé si tengo uno que es length. No. Puedo hacer un assert equals. Algo así, ¿vale? Estoy comprobando que el response data tenga un customer ID y que ese customer ID, el valor, tenga una longitud de 36 caracteres porque es la longitud de un UID. Vamos a probarlo. Y falla. A ver, ¿por qué me está dando este error? Lo que voy a hacer es utilizar el debugger aquí. A ver. Vale, lo que estáis mencionando de los enums, efectivamente, yo no los utilizo nunca y siempre los he evitado porque no... Hay un montón de posts con por qué no deberían utilizarse. A ver. El tema de comprobar si se ha guardado en la base de datos, yo en vez de hacer... O sea, no sé si te refieres a consultar la base de datos, pero lo que suelo hacer yo es, por ejemplo, si ahora creo un customer, lo que haría es después, a continuación de ese test, hacer otro API call al endpoint que me devuelve empleados por ID y buscarlo, ¿vale? Porque si el endpoint me lo devuelve, es que se ha creado correctamente. Porque si intentas desde un test conectarte a la base de datos de testing y hacer un select, por ejemplo, a veces te puede dar un error porque a veces los tests se ejecutan y en función de cómo los configures, se persiste todo al final de todo el test o incluso al final del test se hace un rollback. Entonces nunca vas a tener la información a lo mejor cuando quieres disponer de ella. A ver, la C de Customer ID.
a ver en el assert equals. Ah, vale. Sí, pero me está dando otro error distinto. Vamos a ejecutarlo aquí. Vamos a ver qué tenemos en response data. No llega. Ah, vale, porque peta ahí, vale. A ver qué tenemos en response. Unknown character set. A ver. Vamos a ver, porque igual, como no las creé con el character set. A ver si es por esto. Y creo que también tengo que ejecutar migraciones. Vale, y vamos a ver. Creo que tengo que ejecutar las migraciones, así que voy a hacer un bin console doctrain migrations migrate -n en la base de datos en el entorno de test. Ostras, pues me sigue dando el error. Unknown character set. Ah, creo que ya sé por qué es. Porque aquí sí. Esto aquí está mal. Porque me está poniendo la base de datos. Y le estoy poniendo yo aquí el test. Esto está mal. Eso tengo que hacerlo al nivel de la URL. Es decir, esto debería utilizar el .env, .test. Vamos a ver si así funciona. Vale, y ahora me da un problema de permisos. Esto me pasa porque si ejecutáis los tests desde PHP Storm, no sé por qué, cambia los permisos a root del fichero var. Vale. Vale, pues me está dando este error de aquí. Y esto es porque en el .env.test. Vale, veis, aquí hay un problema porque creo que no me está leyendo directamente de este fichero, sino que me está leyendo del .env, por lo que le estoy pasando aquí. Entonces, lo que puedo hacer, vamos a hacer una prueba y luego ya veremos cómo arreglarlo, es que me voy a copiar lo que tengan del .env.test. A ver, que esto está demasiado grande. Porque aquí al hacer el hardcoded, o sea, el hardcodear el nombre de las bases de datos, está intentando... Vale, está funcionando, o sea, la configuración está funcionando.
esta que hemos hecho aquí. Lo que no está funcionando es que la migración tiene hardcoded el nombre de los esquemas. ¿Veis? Por eso intenté insertarla, aunque Symfony le diga insértalo en otra tabla, o sea, en otro esquema, aquí esto lo tiene hardcoded. Entonces, esto va a haber que modificarlo. Y es lo que habíamos visto en ese streaming, que lo que tendría que hacer es crear 3 migraciones, 1, 2, 3, sí, 3 migraciones, y cada una ejecutarla con su conexión. Vale, entonces vamos a probar. Voy a hacer un migrations generate. Y lo que voy a hacer es copiarme esto. Vale, tenemos la primera. Y aquí lo que tengo que hacer es quitar el prefijo. Vale, ya veré después off stream a ver si hay alguna forma de hacerlo dinámico para que con una migración, dependiendo del entorno, se le pase una u otra. Entonces voy a crear 2 más. Con employee. Y la última que va a ser para car y rent, que habíamos dicho que iban a estar dentro de RentDB y tenían la relación entre ellas. Podemos probarlo. Lo que pone es tutorial de si metemos las migraciones de test en otra carpeta. Podría haber la opción de tener dentro de Migrations 2 carpetas y ejecutar una u otras. Tal vez se pueda configurar, al igual que tengo Doctrine Migrations, ponerle aquí el directorio. De hecho lo vamos a probar. Simplemente voy a probar que me funcione ahora para hacer pasar ese test persistiendo en la base de datos y después haré ese split para que quede mejor. Así según menos test, que me ejecute migrations barra test, por ejemplo. Vale, pero es una buena idea, Torete. La verdad es que puede funcionar. Entonces, vamos a terminar estas. Bueno, primero es rent, para eliminar la foreign key, si no va a dar un error. Y después car. Entonces ahora voy a probar a ejecutar esta migración en el entorno de testing y a ver qué pasa. Para ello hay que hacer bin console, bueno, el alias que tengo es f, doctrine migrations execute, -app, bueno, -app, -n para que no me pregunte.
Y ahora el namespace, que es Doctrine Migrations barra invertida y el nombre de la migración. Y --env test. Vale, lo he ejecutado. Vale, y sí que funciona. ¿Veis? Ese era el problema. Vale, vamos a quitar esto. Que veo que me lo acaba de poner Radigar. Vale, pues ya estaría. Entonces, fijaos lo que pasa, que tengo que decirle en qué entorno quiero ejecutar cada migración y tienen que ir por separado sin el namespace. La pregunta es, ¿funcionarán? Claro, pero me las va a meter las tres en el mismo. Vamos a probar a hacer una cosa. Lo que comentabas, Torete, de ponerlo en otra carpeta, lo que puedo probar es, voy a hacer aquí backup, o sea, le voy a poner la extensión bk para que no las lea info, o sea, doctrine. Y ahora tengo esta y voy a crear aquí dos carpetas. Lo voy a llamar dev y test. Entonces, dentro de dev voy a meter la que ya teníamos creada, esta. Y esto el namespace es migrations dev. Bueno, no sé si... Bueno, el namespace le voy a dejar el mismo, no se lo voy a cambiar ahora. Se lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer es copiarme esta migración, pero lo voy a llamar en vez de 17, 18, ¿vale? Para cambiar el nombre. Aquí también. ¿Vale? Y esto lo voy a poner test a todas. Y vamos a, entonces aquí tenemos migrations barra dev. Y me voy a copiar este fichero aquí. Y lo voy a llamar barra test. Vale, entonces voy a borrar esa migración que ejecuté y vamos a probar a ejecutar las migraciones en el entorno de test, que es doctrine migrations migrate -n -env test. Vale, las he ejecutado. Vale, pues así parece que sí que funciona. Vale, pues a ver, ¿quién escribió eso? Si metes las migraciones de test en otra carpeta, Torete, le voy a escribir ahora a Moin que compre otro Mac y para ti. Vale, pues esta sería una posible solución, ¿vale? Como ya sabéis, en el mundo del desarrollo de software hay 1000 formas de solucionar problemas. Lo ideal es hacerla de la mejor manera para vuestro caso de uso. Evidentemente aquí lo hemos hecho un poco rápido y bueno, la solución de crear dos carpetas para ejecutar las migraciones que toquen en cada una de las versiones está muy bien. No sé si había también otra opción, dejadme ver qué tiene este esquema. Vale, lo que quería ver es si en este objeto esquema pudiéramos tener a lo mejor el nombre, yo que sé, el nombre de la conexión o algo así, ¿sabes? Para intentar ver en qué entorno estamos y en función de cada uno, pues ejecutar una query u otra.
A ver, igual se puede hacer un comando que coja las carpetas para así abrir los módulos. Sí, sí, efectivamente. A ver, lo que os acabo de decir, soluciones hay 1000. Entonces, otra cosa que también insistimos mucho, Moin y yo, en nuestros directos, es que lo que queremos es que, aparte de que participéis, por ejemplo, en el proyecto de Brisbane, es que lo probéis vosotros. Yo lo que voy a hacer ahora al terminar este streaming es dejar este código tal cual, en el que puede funcionar ejecutando esos comandos, como acabamos de ver, pues doctrine migrations migrate -n para meterlas en la base en los esquemas normales, y con el --env igual a test para meter la carpeta que creamos ahora en los esquemas de testing. Lo que podéis hacer después de este streaming, o si tenéis tiempo libre durante la semana, las tardes o el fin de semana, es clonaros este repositorio, ejecutarlo e intentar buscar vosotros otras alternativas para que el día de mañana, cuando a lo mejor tengáis que implementar este tipo de arquitecturas, ya sepáis de antemano una, dos o tres soluciones distintas, ¿vale? Porque eso es lo que os va a dar la agilidad de cuando estéis en una reunión, por ejemplo, con la gente de producto decidiendo qué hacer en el proyecto, tengáis en mente de, vale, pues si queremos hacer esto y necesitamos 3 esquemas, sé cómo hacer para que con una migración se ejecuten en un entorno o en otro. Vale, esa es básicamente la idea de todos nuestros streamings, más que simplemente ver cómo se hacen las cosas, que después vosotros os clonéis los repositorios y probéis cosas nuevas. Aparte tenemos el canal de Discord, en el que podéis ponernos, oye, pues mira, para este tipo para los streamings del monolito modular estuve probando esto, tal, y nos ponéis un enlace al repositorio que tengáis, o nos ponéis la solución que hayáis encontrado, y eso sí que nos puede ayudar a nosotros y sobre todo a todos los que estáis aquí viendo el streaming. Vale, entonces, bueno, ahora que hemos solucionado el tema de las bases de datos, vamos a volver a nuestro test. Y lo vamos a ejecutar, pero antes de que se me olvide, vamos a venir al caso de uso y descomentar esto. Entonces, ahora en la tabla de customers no tengo nada. Si ejecuto el test, vale, ha ido correctamente, y si vamos a customer, ahora veis que tenemos un customer aquí. ¿Veis? Se ha creado correctamente. En el esquema de testing, si vamos a la tabla de customer normal, no tenemos... ¿Veis? Aquí es distinto. Edad 36, el nombre es Juan y aquí le he puesto Peter. Vale, entonces así es como crearíamos un test funcional para este caso de uso, para este controlador, en el que estamos enviando un payload y en respuesta deberíamos recibir lo que se espera de ese caso de uso. Lo que os comentaba antes, lo que pasa es que no va a dar tiempo en este streaming, pero voy a empezar el siguiente justo con esto. Lo que comentabais antes por aquí de consultar a la base de datos para ver si se había insertado correctamente, lo que vamos a hacer en el siguiente streaming es crear un endpoint para obtener customers por ID. Vale, entonces lo que voy a hacer es crear un caso de uso con toda la estructura que hemos visto, y después al crear el test, al crear el test lo que voy a hacer es, una vez termino esto, hacer aquí otra vez this client request, y haría una petición pues de tipo get, ¿vale? A pues barra customers, bueno, barra customer, barra y un ID, ¿vale? Por ejemplo este, o el que sea. Y esto debería devolverme la información de ese customer. Entonces, por ejemplo, con este customer ID que tenemos aquí, o sea, no me haría falta, sería incluso con esto. Vale, algo así. O sea, yo primero lo creo, el controlador me va a devolver el ID del que se acaba de generar, y después con ese ID que me acaba de devolver el controlador voy a hacer un get a ese endpoint que voy a crear para pasarle a customer un ID y que me lo devuelva. Y ahora aquí pues haría los assert equals, pues que name sea Peter, que address sea fake street 123 y que age sea 30. Entonces así, en un solo test, estáis creando el cliente y comprobando que en la base de datos se ha guardado lo que vosotros esperabais. Vale, entonces ha quedado claro lo que hemos visto hoy, lo que quiero hacer para el streaming que viene. Y lo que pones aquí, OneKTech,
de para el próximo poder hacer comunicación entre módulos, esa es la idea. O sea, nosotros vamos a hacer el monolito completo con los 3 módulos y va a haber comunicación entre ellos. En principio síncrona a través de APIs y ya veremos si más adelante nos interesa meter temas de asíncrono con Rabbit o con lo que sea. Pero, o sea, seguro que va a haber comunicación entre módulos porque de eso van estos streamings. Pero bueno, de momento estoy construyendo el módulo de customers con todos los casos de uso y cuando ya estén nos iremos al módulo de employee y empezaremos a hacer los casos de uso que hagan peticiones a customer. A ver, luego de la línea 33 seguro que puedes tener el dato. Claro, es decir, una vez hago esta petición, yo aquí lo que haría sería otra vez response. Vale, es volver a hacer lo mismo. Sería hacer esto otra vez, reasignar las variables y aquí comprobar. De hecho, fijaos, voy a hacer TDD ahora porque no tenemos la lógica, pero sí que tenemos el test. Aquí lo que comprobaría es que la respuesta sea un OK, porque es un get. Y comprobaría pues algo así. Array has key name. Y voy a hacer lo mismo para los otros, para address, para age y para employee ID, ¿vale? Porque son los datos que va a tener esa entidad. El ID no lo voy a comprobar porque evidentemente lo estoy buscando aquí, pero también se podría comprobar, ¿vale? Que response data customer ID sea igual a ese, pero bueno, como al hacer aquí el endpoint me lo está devolviendo, se supone que para este ID los datos que se corresponden tendrían que ser los que están aquí. Y ahora lo que haría sería un assert equals name. Vale, vamos a separar esto. 2, 3, 4. Así, ¿vale? Entonces, primero compruebo que tenga las claves que se esperan en los keys y luego que cada key tenga ese valor. Este aquí y este aquí, ¿vale? ¿Veis entonces lo que estoy haciendo? Simplemente tengo este test para crear un customer, test create customer and check it. Vale, lo voy a poner así. Entonces, estoy llamando un endpoint que es para crear customers. Le estoy pasando un payload y este endpoint lo que me devuelve es el customer ID que se acaba de crear. A continuación voy a hacer una petición de tipo get. Bueno, aquí puedo poner request get a un endpoint que va a ser vale, aquí incluso puedo poner, bueno, no, porque es customers create. Bueno, no pasa nada, le pongo customers aquí un poco hardcoded, luego ya lo refactorizaremos con ese customer ID y en la respuesta tendría que tener esto. Si yo lo ejecuto este test, veis que me da un error, vale, response data, porque evidentemente me está devolviendo null. Y para solucionar eso, lo que se puede hacer es esto. Se le hace un cast a array, porque si content es una cadena, un string vacío, esto va a devolver null, pero si le paso array, me va a devolver un array vacío. ¿Veis? Entonces ahora, si os fijáis, me está dando un 404 cuando se espera un 200. Vale, porque estoy intentando llamar un endpoint que no existe. Y entonces aquí ahora empezaríamos la fase de TDD. Primero tendría que crear el controlador para que el error que me da no sea este, ¿vale? Porque algo muy común en TDD, en la parte de que el test falle, no es que falle porque no existe el controlador, sino que tenéis que crear toda la lógica hasta el punto de que yo aquí en response data tenga algo. O sea que esto tiene que pasar para que empiece a ser TDD. Entonces, en el siguiente streaming empezaremos con esta parte. Vamos a añadir el código para que esta parte del test pase. Y bueno, son las 9:20, en principio esto es todo lo que ha dado hoy, el día de hoy. Como siempre lo subiré a YouTube y como siempre, pues nada, muchas gracias a todos y todas por estar ahí
y nos vemos en el siguiente streaming.